Ayer a la noche yo estaba mirando un programa con el que tengo realmente una reacción contradictoria, porque a veces digo, no lo miro más, porque el nivel de los panelistas es bastante bajo, no de todos, pero de algunos es bastante bajo, y a veces hasta me enoja verlo. No, no es bajo, ¿eh? ¿No? Yo vi a Camilo García. Por eso te estoy diciendo. Claro, pero a veces tenés periodistas de tamaño como Natalia Neviaskiviat, que sí, claro, que es una periodista no, María Julia misma, que es buena, o hay otra gente que es buena, pero es muy desparejo, ¿me entendés? Sí. Y yo, lo discutimos con el propio Del Moro acá mismo. Yo no creo que todos los hechos sean susceptibles de ser discutidos, porque existe el periodismo, sino, si yo lo vuelvo a contar este ejemplo porque me parece importante que se entienda. Si yo junto a un torturador y a un torturado para discutir sobre si existió la tortura, estoy favoreciendo al torturador. ¿Se entiende? Sí. Es clarísimo esto. Si yo junto a un torturador y a un torturado y los pongo a discutir, existió la ESMA, estoy favoreciendo a los milicos. Es clarísimo, porque le estoy dando espacio y estoy poniendo en duda lo otro. Pero yo creo que como periodistas es complicada esa posición. Lo que pasa es que muchos que están ahí tampoco son periodistas. Bueno, venía escuchando una serie de cosas con las que yo puteaba del otro lado del televisor y de golpe escuché a un psiquiatra que en voz bajita, muy tranquilo, dijo un par de cosas muy interesantes y está ahora en línea de teléfono. Se llama Enrique de Rosa, es especialista en medicina legal y forense. ¿Qué tal, de Rosa? Jorge Granata le habla, buen día. Buenos días, Jorge, muchas gracias por invitarme. No, por favor, me interesaba su punto de vista de varias cosas que usted alcanzó a decir, no hablo demasiado, pero bueno, que alcanzó a decir ayer, respecto de este tema de que lo que hacemos típicamente es, en principio, culpar a la víctima. Sí, bueno, es una lógica que tiene que ver con esto que ustedes están hablando, que en realidad es la construcción del lenguaje, ¿no? La construcción del lenguaje en los medios y en todas partes tiene que ver, obviamente no voy a ser yo el que diga que la forma del lenguaje en sí mismo es un mensaje, y cuando yo en principio digo un día que no, es un suicidio, otro día digo que es un homicidio, en definitiva lo que estoy diciendo que esto no importa y que en realidad lo único que importa es un relato, la construcción, y que el mundo es representación, no es realidad. En ese contexto, en la Argentina es muy habitual que nos parezca absolutamente baladí decir un día que Sergio Opatowski, padrastro en el caso Ángeles Rawson, es culpable, y al día siguiente aparezca una cantidad de expertos y demás diciendo no, es el portero, pero no, en realidad es una confabulación, es decir, como si viviéramos todos en un mundo de fantasía, y en realidad siempre en estos casos quien paga el costo de todo este discurso surrealista es la víctima, porque ayer de golpe en un momento estaban hablando y estaban diciendo por qué Nisman había hecho esto y el otro, y yo que lo voy siguiendo obviamente a usted, evidentemente todos teníamos muchas contradicciones respecto a la acción de Nisman. Ahora lo que no se puede invertir es que hoy la víctima es él y sobre todo su familia, sus hijas, su madre. Entonces, de golpe empezar a que él tenga que justificar post-mortem por qué no fue malo, es terrible. Y esto se da en la Argentina en todos los casos. ¿Usted cómo le va, doctor Diego Leuco? Lo saluda. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Bien, ayer usted justamente daba el ejemplo que decía que es como si a usted le pasara algo ahora y lo quisieran juzgar por una receta que escribió hace unos meses o algún diagnóstico tal vez no del todo certero. Retomamos el diálogo con de Rosa. Sí, le quería consultar justamente eso, que usted decía esta cosa de investigar a la víctima, que es como si usted lo investigaran luego de fallecer por si hizo una receta errónea o se equivocó un diagnóstico. Sí, claro, porque en realidad, obviamente, la investigación criminológica es investigar a la víctima. La gente en esta furibundia de las redes sociales me decía, pero por supuesto hay que investigarlo, obviamente hay que investigarlo. Lo que no hay que hacer es emitir juicios, culpabilizarlos o encontrar qué hicieron de malo y que de golpe salgan desde que una persona tiene algo con respecto a su sexualidad, el dinero que se compró, si se equivocó en algo, que esto es lo constante. A ver, ¿eso con qué tendrá que ver, Enrique, con justificar la muerte en algún lugar? Y somos, yo soy un convencido, de hecho, tengo algo escrito al respecto, somos una sociedad absolutamente tanática, históricamente tanática, en la cual no podemos sustraernos
lo morboso, en el cual es mucho más gozoso, tiene mucha mejor prensa, empezar a ver si Nisman, por ejemplo, mañana bailaba, se disfrazaba en algún lugar, antes de ver si lo mataron. Y todos los casos, fíjense ustedes, por ejemplo, cuando aparece caso Candela, caso Ángela Ramos, todas estas chicas y demás, que las fotos que aparecen son fotos todas en poses más o menos sexy, con lo cual el mensaje subliminal es algo habrá hecho. Y esto en la Argentina es gravísimo. O por ejemplo, lo que pasó el otro día en Francia, yo viví varios años en Francia y estaba posteando con amigos allá, y acá gente me decía, pero estás defendiendo colonialistas. No, yo estaba defendiendo ni siquiera una publicación que seguía, pero que me parecía horrenda por cómo ataca a la gente, pero defendía que la muerte de ciertas personas, esta subversión de valores, de no entender qué es lo importante y qué es lo accesorio, tiene que ver mucho con esto del relato. En el relato todo tiene el mismo peso y lo puedo movilizar. En la realidad no, en la realidad es un muerto y, claro, y no hay ninguna otra cosa. ¿Cómo se calificaría esto desde el punto de vista psiquiátrico? ¿Que es como un mecanismo perverso? En realidad yo lo que creo es que la Argentina ha ido tornando, y tiene una lógica hasta clínica, ¿no? Se ha ido tornando en un país con una fuerte estructura narcisista, es decir, una sociedad que se mira a sí misma, que reelabora su discurso, que se escucha a sí misma, se justifica y termina por ni siquiera decir, todo el mundo vive viajando, pero evidentemente no deben ver qué es lo que pasa en el mundo. Cuando yo veo que los políticos salen, Timerman el otro día sale, está en París, vivió en Estados Unidos y demás, y la visión del mundo es como si nunca hubiese salido de un barrio oculto de Buenos Aires, y tiene que ver, eso se justifica cuando uno simplemente está viviendo en su cueva, ¿no? No ha salido, no mira otra cosa más que su propio discurso. ¿Y por qué el policial gana en el relato social? O sea, ¿por qué el relato social se transforma de golpe en un River Boca del padrastro contra el portero, ahora el suicidio contra el asesinato? ¿Qué dispara eso en nosotros? Y creo que por un lado es mucho más cómodo afrontar el relato del chisme, es decir, es mucho más divertido si Vicky Cipolitakis dijo algo, que afrontar realmente que somos una sociedad que tiene serios problemas. Y en realidad, justamente por no afrontarlos, es que seguimos teniendo los problemas, porque somos una sociedad tan temerosa de afrontar nuestras tareas, nuestros temas y demás, que prefiere seguir huyendo. Es decir, yo prefiero estar en mi casa encerrado contándome que soy el mejor de la cuadra, en lugar de una de esas empezar a tomar contacto con el mundo y abordar, por ejemplo, que en una de esas una chica fue asesinada, y esto pasa en todas partes del mundo. Es mucho más directo que empezar a pensar si el padrastro en realidad era un homosexual y mantenía relaciones con fiestas negras y demás, que evidentemente no tiene absolutamente nada que ver. O si Nisman era, perdón, alguien me preguntaba ya, ¿no le parece muy pulcro? En ese pulcro estaba sí, es gay. Un subentendido de, ¿no es un poquito demasiado pulcro? Y bueno, imaginemos, sí, seguro. Y ese I no existe nunca en el relato. Entonces, de golpe, lo que pasa en los medios es que es mucho más fácil, más cómodo, lleva muchas cuestiones, pero los medios no son los culpables. En realidad es una sociedad que se ha quedado en la cáscara, en la superficie, ¿no? A mí me llama la atención, de lo que uno viene escuchando en los medios, preguntas que son increíblemente puntuales y que me parece que son imposibles de responder, qué sé yo. ¿Dónde se mata siempre un suicida? Y depende del suicida, qué sé yo. Algunos se matarán en un lugar, otro en otro. O siempre se deja una carta. Es como que estamos tratando de buscar leyes simples para fenómenos complejos. Y a veces son, pero otra gran cantidad de veces no. Bueno, lo que usted está diciendo es algo básico. Nuestra fatiga intelectual, nuestra pereza intelectual, hace que estemos buscando fórmulas simples. Y casualmente, en el tema suicidio no las hay. A tal punto, yo me he cansado de repetir en propios sitios de nuestra asociación y demás normativas de la OMS de cómo abordar el suicidio, en el cual uno de ellos es justamente destruir los mitos. No siempre se deja una carta, no siempre se avisa, no siempre es de la misma manera. Y de golpe me ha pasado ver médicos que van y explican cómo hacer el nudo para ahorcarse, o dónde apuntarse el dedo diciendo dónde poner el revólver.
Y todo eso tiene que ver con esto de tratar de simplificar las cuestiones. Ejemplo, reciente caso Benedict. Era muy evidente para cualquier alumno de pregrado de medicina legal que el arma disparada genera una contracción en la mano de quien lo dispara. Ahora, todas las preguntas es, ¿qué le parece? ¿Por qué se suicidó? Y yo le decía, sí, pero el arma estaba al lado, pregúntense otra cosa. No, esa pregunta nadie quería hacérsela. ¿Por qué? Porque hacerse ciertas preguntas lleva preguntas, y a nosotros no nos gusta preguntarnos, nos gusta tener respuestas, y son simples mucho mejor. Gracias por la comunicación. Enrique de Rosa, quien hablaba, es muy interesante cómo plantea el asunto, es un psiquiatra, especialista en medicina legal y forense.